día de hoy nos encontramos Lorena Pinzón, Jamie Higuera, Raquel Casas, Daniel García y nos encontramos conversando un poco sobre los principios teóricos y metodológicos del psicoanálisis y de la Gestalt. ¿Nos podrías contar un poco más del tema, Jamie? Bueno, en la presentación del tema del estudio del psicoanálisis y de la Gestalt, el estudio es el estudio de la mente y la conducta humana. Ha sido abordado desde diversas perspectivas a lo largo de la historia de la psicología. Entre ellas, el psicoanálisis y la Gestalt destacan como enfoques fundamentales que han aportado valiosos principios teóricos y metodológicos. Para comprender la experiencia humana, el psicoanálisis desarrollado por Sigmund Freud propone que gran parte de nuestra conducta está influenciada por procesos inconscientes, conflictos internos y experiencias tempranas, ofreciendo herramientas como la interpretación de los sueños y la asociación libre para explorar la mente profunda. ¿Nos podrías contextualizar un poco sobre estos dos enfoques, Lorena? Claro que sí. Podríamos iniciar desde el psicoanálisis, en donde pues me gustaría explicar que fue fundado a finales del siglo XIX, en donde el psicoanálisis surgió en un momento en que la psicología se enfocaba mayormente en el comportamiento observable. Freud rompió con estas tradiciones, proponiendo que los procesos mentales no siempre son conscientes. Podemos tener algunos conceptos claves que son muy importantes. Por ejemplo, tenemos el inconsciente, en donde Freud postuló que gran parte de nuestra vida mental ocurre fuera de la conciencia. También podemos tener los conflictos internos, en donde la teoría sugiere que estos conflictos pues se difieren en partes como el ello, el yo y el superyo. Por otro lado, también tenemos los métodos que también se utilizan en la Gestalt. Estos métodos son la terapia, la cual se centra en la interpretación de sueños, la libre asociación y la transferencia, donde las emociones del paciente se transfieren por un método o por mayor parte al terapeuta. El objeto de esta terapia, pues busca hacer que lo consciente se vuelva, perdón, busca hacer lo consciente lo inconsciente, ayudando a las personas a resolver conflictos internos y mejorar su bienestar. Por otro lado, tenemos la psicología de Gestalt. En su contexto histórico, que también es bastante interesante, podemos tener en cuenta que fue desarrollada a primera mitad del siglo XX, donde la Gestalt se centró en la experiencia humana en un contexto más amplio. Lewin, que fue un pionero en la psicología social, enfatizó la importancia del entorno en la formación del comportamiento. También tenemos conceptos claves, claro que sí. En parte tenemos el holismo, en cual sostiene que el todo es mayor que la suma de sus partes. Y por otro lado también tenemos la experiencia directa, que se enfatiza en el aprendizaje a través de la experiencia y la autoexploración. Los invito ahora a que miremos algunas principales teorías y técnicas de estos dos enfoques, principalmente integrando los aportes de los autores trabajados en nuestras líneas del tiempo. Empezando con el psicoanálisis, es representado por autores como Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Lacan y Alfred Adler. Se centra en el estudio del inconsciente y su influencia en la conducta. Freud propone que la mente está estructurada en el ello, el yo y el superyo y que los conflictos inconscientes, especialmente de la infancia, influyen en la vida adulta. Jung amplía esta visión rompiendo con Freud con el concepto del inconsciente colectivo y los arquetipos. Lacan introduce la idea de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, dando importancia a lo simbólico. Y Adler aporta una mirada más centrada en la motivación, el sentido de la vida y la superación del sentimiento de inferioridad. En cuanto a las técnicas, destacan la libre asociación, la interpretación de los sueños y el análisis de la transferencia, que permiten hacer consciente lo inconsciente. En cuanto a las teorías de la Gestalt, podemos encontrar en estos autores que son Max Berheimer, Kurt Kafka, Kurt Lewin y Fritz y Laura Perls, que se centra en la percepción y en la experiencia del individuo como un todo. Este enfoque sostiene que la mente organiza la realidad en estructuras completas, bajo el principio de que el todo es la suma de sus partes. Berheimer y Kafka desarrollan las leyes de la percepción. Lewin plantea que el comportamiento es función de la persona y su entorno, y los Pearls llevan estos principios al ámbito terapéutico, enfocándose en el aquí y en el ahora. En cuanto a las técnicas, encontramos el darse cuenta, o la silla vacía y el trabajo con emociones y el cuerpo, buscando integrar la experiencia presente. Qué bueno que Raquel nos pudieras ayudar un poquito a entender el objeto de estudio del psicoanálisis y su aporte al estudio de la mente. Claro, compañero.
Se considera que Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis, ¿sí? El psicoanálisis es una teoría desarrollada por Sigmund Freud que tiene como objeto de estudio el inconsciente, es decir, que todo aquello que no vemos de nuestra mente, pero que influye en lo que pensamos, sentimos y hacemos. Esta corriente plantea que muchas de nuestras acciones están guiadas por recuerdos, emociones y conflictos que hemos reprimido, especialmente desde la infancia, como ya lo mencionaban mis anteriores compañeros. Uno de los principales aportes es enseñarnos que no todo en nosotros es consciente o racional. También propone que la mente se divide en tres partes, el ello, yo y el superyo, como ya lo mencionamos anteriormente. En conclusión, el psicoanálisis se enfoca en lo que está oculto en la mente. Muy bien. Y ese es Y, el aporte que nos da, ¿cierto? y por aquí tengo un cuadro comparativo del ello, yo y el superyo, donde, como hablamos anteriormente, estos interactúan. El yo es el deseo, quiero, es algo inconsciente y racional, como el sexo, hambre, sueño. Funciona desde que nacemos, busca placer inmediato sin pensar en consecuencias. El superyo es lo moral, debo, es la parte moral de la mente, reglas, moralidades, leyes, constructos sociales. Este representa normas, valores y lo que aprendemos de la sociedad y la familia. Como hablamos anteriormente, el ello y el superyo interactúan. El yo viene siendo como la razón, pienso y la parte racional consciente. Regulador y el principio de la realidad. Se encarga de equilibrar con la realidad, piensa antes de actuar. Muchas gracias, Raquel. Excelente. ¿Nos podrías ayudar, Jamie, con la definición del objeto de estudio de la Gestalt y cuál fue su aporte al estudio de la mente? Bueno, en la psicología de la Gestalt surge a inicios del siglo XX, como lo decía mi compañera, como una corriente que busca comprender cómo las personas perciben y organizan la realidad. Su objeto de estudio principal es la experiencia perspectiva y la manera en que la mente estructura la información que se recibe del entorno. Desde esta perspectiva, la Gestalt se centra en estudiar cómo el cerebro organiza estímulos visuales, auditivos y sensoriales en patrones significativos. Por ejemplo, al observar una imagen, no percibimos puntos o líneas aisladas, sino formas completas con sentido. Para explicar este proceso, los psicólogos gestálticos desarrollan principios como la proximidad, la semejanza, la continuidad y el cierre, lo cual describen cómo tendemos a agrupar la información. Muchas gracias, Jamie. Lorena, ¿nos podrías ayudar a mirar una pequeña comparación entre estos dos enfoques? Claro que sí, bueno, una de las comparaciones que podemos tener en cuenta y que es muy notable, perdón, son los fundamentos, en donde el psicoanálisis se centra en el inconsciente, los deseos reprimidos y los conflictos internos. Por otro lado, la Gestalt enfatiza más la perspección, holística y la experiencia en el presente. Como métodos, el psicoanálisis utiliza la interpretación de sueños y la libre asociación, en donde pues la terapia es a largo plazo y busca ser consciente de lo inconsciente. Por otro lado, en la Gestalt usa ejercicios de atención plena y dramatización. La terapia pues suele ser más breve y centrada en el aquí y el ahora. Eh, Considero que eso sería todo por nuestro podcast del día de hoy. Les agradezco a todos por su colaboración, por haber estado presentes, ya que pues es notable que este es un importante tema en nuestra carrera y nos veríamos en un siguiente capítulo. Muchas gracias.